¿Cómo están? Estamos aquí otra vez, ¿verdad? Después de 8 días, después de tantas horas de trabajo, de frío, de ir y venir, del correr de este país. Todo es andar a las carreras, andar corriendo. Pero bendito sea nuestro Padre Celestial, que siempre tiene un momento, ¿verdad? Siempre nos llama, nos invita a que tomemos un respiro, a que tomemos un descanso de ese andar corriendo para arriba y para abajo todos los días, para venir a estar con Él, reunirnos con Él. Ahí está bien, ahí está bien. Para estar con Él, para reunirnos con Él. Si hay aquí padres de familia, que sus hijos ya son mayores y que ya no viven con ellos, que ya viven solitos, así como cuando sus hijos llegan a la casa o nos llegamos a reencontrar después de 8 días o a veces 15 o a veces hasta 3 semanas, porque los muchachos hoy son muy ocupados, andan muy ocupados y tienen muchas cosas que hacer. Con qué alegría se reencuentra uno con los hijos cuando los vuelve a ver. Y aunque durante los días de la semana pues estamos al pendiente, ¿no? Y cómo amanecieron y cómo les ha ido y todo, ¿no? Pero de todas maneras, al verlos se siente algo hermoso dentro del corazón. De la misma manera, Dios, que es nuestro Padre, yo me imagino que también Él se siente complacido de vernos aquí todos reunidos. Potencia, a ver, qué bonitos se ven, qué bonitos todos como hermanos reunidos en la casa de nuestro Padre Celestial. Y estamos aquí y nos sentimos contentos, nos sentimos muy felices, a excepción de uno que otro que lo trajeron a la fuerza, ¿no? Pero bueno, pues ya está aquí también, pues gócese también, ¿verdad? Gócese también de lo que su Padre le tiene preparado para hoy, para este día. ¿Por qué se rió, hermano, cuando dije que uno que otro que lo traen a la fuerza? ¿Por qué se rió? Tú. No voltees para atrás tú. Bueno, entonces, el martes pasado, el Señor pues nos regalaba una hermosa reflexión acerca de la importancia que tiene la Santa Misa. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Todo lo que estuvimos viendo, ese pasaje de los discípulos de Maús, cómo el Señor nos llama para estar en su presencia, para venir a celebrar esa fiesta tan grande que se hizo para nosotros, sus hijos. Entonces, ahora pues vamos con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a ir explicando pasito a pasito lo que es cada uno de los rituales, cada una de las partes, cada una de las oraciones que vamos haciendo durante la Santa Misa. Y la primera parte de las que yo les quisiera hablar es de cómo nosotros debemos de prepararnos para venir a la Santa Misa. Porque muchas veces llegamos rayando llanta. Casi que viene el sacerdote en la peregrinación y nosotros venimos tras de él también, ¿verdad? Cuando uno llega así a la Santa Misa, pues ya llegó tarde. Cuando uno no llega antes, sus 10, sus 15 minutos antes para prepararse, pues realmente ya llegó tarde. No se diga si llegamos cuando ya están las lecturas o incluso muchas veces cuando ya está la homilía. Yo sé que ustedes no, y si les digo no me van a creer, pero yo he visto gente que llega a la hora de la homilía. Hermano, a la hora de la homilía ya no entres. Regrésate y ven a la siguiente misa. No tiene sentido. No tiene sentido. Ni cuando ya empezaron las lecturas. Si ves que ya no llegaste a tiempo para vivir la misa como se debe de vivir la misa, mejor regrésate y ven a la otra misa. Y si ya era la última misa, pues difícil situación, te toca venir a confesarte.
para volver a entrar en gracia, para volver a estar en gracia y poder recibir el cuerpo del Señor. Les decía la semana pasada que la Santa Misa nace de la última cena. La última cena que el Señor tuvo con sus apóstoles fue la primera misa, y esa cena que el Señor celebraba con sus apóstoles era la fiesta de Pascua. ¿Sí? Era la fiesta de Pascua que el pueblo judío se reunía cada año para celebrar esa fiesta que conmemoraba esa libertad que Dios el Padre le dio al pueblo hebreo, al pueblo judío, de la esclavitud del país de Egipto. El Señor le pidió a Moisés que año tras año, sin fallar, realizara esta fiesta, esta celebración, en acción de gracias por los grandes prodigios que hizo el Padre para liberarlos de la esclavitud de Egipto, esclavitud en la cual estuvieron por 430 años, hasta que al final Dios puso los ojos en su pueblo y lo liberó. Entonces, a partir de ahí, a partir de ese momento, de ese tiempo, los judíos comenzaron a celebrar año con año esta fiesta de la Pascua, y esa fiesta la celebró también nuestro Señor Jesucristo. Y esa última Pascua que celebró, ahí fue donde Él instituyó el sacramento de la Eucaristía, la Santa Misa, instituyó el orden sacerdotal. Una de las cosas que nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos, hacen para prepararse para celebrar esta fiesta que es la Pascua, ¿verdad? La Pascua judía, se llama, este librito se llama el Seder de la Pascua judía, que son los pasos, son los 14 pasos que se van siguiendo en esta celebración de la Pascua. Entonces ellos antes de comenzar esta celebración, que dura 7 días, tienen uno de los pasos del Seder, se llama el Hametz. Dice, los preparativos de Pesaj, o sea de la Pascua, son una parte importante de las celebraciones. Antes de celebrar la noche del Seder, los judíos observantes llevan a cabo una serie de preparativos rituales y culinarios destinados a recordarles la importancia de la libertad y la redención. Ellos celebran esta serie de rituales antes de comenzar, porque esos rituales les recuerdan a ellos la importancia de la libertad que recibieron de parte de Dios. La libertad de la esclavitud, la redención de la esclavitud. Nosotros venimos a la Santa Misa precisamente a celebrar también esa libertad. Pero ya no es la libertad de la esclavitud del trabajo, sino la libertad de la esclavitud del pecado y la redención de la muerte. La redención de la muerte a la que éramos merecedores por nuestro pecado. Y sigue diciendo, estos preparativos son tanto prácticos como simbólicos e incluyen actividades como la eliminación del Hametz, la preparación de alimentos kosher para Pesaj y la búsqueda del último Hametz que pueda quedar en casa. ¿Qué es esto de Hametz? ¿Qué es este ritual del Hametz? Dice, la limpieza ritual de la casa. La limpieza ritual de la casa, Hametz, es una etapa crucial en los preparativos del Pesaj para los judíos observantes. Se trata de limpiar la casa de arriba a abajo para eliminar todo rastro de Hametz o levadura. Y ahora sí les va sonando, ¿no? Más o menos. El Hametz es la levadura. ¿Se acuerdan en aquella ocasión en que el Señor les decía a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos? ¿Se acuerdan? Bueno, más o menos de eso se trata este ritual. Eliminar todo rastro de Hametz antes del comienzo del Pesaj, o sea, de la Pascua. El Hametz representa el orgullo y la arrogancia. Sí, ya vamos como hilando la idea. El Hametz representa el orgullo y la arrogancia, mientras que el matzá, o sea, el pan sin levadura, el pan ácimo representa la humildad y la sencillez. Los judíos observantes encienden una vela. Aquí nosotros encendemos 2 velas, o siempre está encendida la vela del Santísimo. Encienden una vela y recorren sus casas con una pluma de gallina y una cuchara de madera, buscando Hametz en todos los rincones, para asegurarse de que eliminaron cualquier rastro de levadura de su casa
antes de comenzar la fiesta de la Pascua. Y lo que les decía al principio, si yo llego cuando la misa ya empezó, yo ya no voy a tener tiempo de hacer mi hametz. Ya no voy a tener tiempo de limpiar mi casa para comenzar a celebrar la Pascua del Señor. Yo tengo que llegar antes de que comience la misa, 10, 15 minutos antes, cuando la vela ya está encendida, para que esa luz, que es la luz de Cristo, ilumine mi interior, ilumine mi casa, mi corazón. Y yo adentrarme en mí mismo y buscar hasta el mínimo rastro de hametz en mi corazón, de orgullo, de arrogancia, de soberbia, de pecado, de mentiras, de chismes, de vanidades, de todo lo que ustedes gusten y manden. Yo tengo que llegar a la Santa Misa, tengo que llegar al templo con tiempo para estar preparado, para hacer una limpieza de mi corazón y poder comenzar entonces a celebrar esta fiesta, esta gran fiesta que fue preparada para mí. Ese es el primer paso. ¿Por qué encendemos unas velas? En el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, lo primerito que hay en la palabra de Dios, dice: en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Palabra de Dios. La luz. En el Evangelio también de San Juan dice que la luz vino al mundo, ¿sí? La luz irrumpió en las tinieblas y las tinieblas no la pudieron impedir. Esa luz es la luz de Cristo. Esa luz, como les decía, es la luz de Cristo que me ilumina y me ayuda para yo poder mirar hacia adentro de mí, hacia lo más profundo, hacia el rincón más escondido de mi corazón, y yo pueda darme cuenta de lo que tengo que echar fuera de mí para estar preparado para iniciar con la Santa Misa. El santo cura de Ars decía que hay 3 actitudes que nosotros deberíamos de adoptar para vivir la Santa Misa. La primera es aquella parábola que el Señor le contaba a sus discípulos, la parábola del fariseo y el publicano. ¿Sí se acuerdan de esa parábola, verdad? Bueno, usted sí se acuerda. Bueno, entonces a usted le cuento. Entonces, fíjese, no se crean, a todos. La parábola del fariseo y el publicano. La otra actitud que deberíamos de adoptar es la de los 2 ladrones crucificados, uno a la derecha y uno a la izquierda del Señor. Y la tercera, la del centurión romano. ¿Sí se acuerdan del centurión romano, verdad? Bueno, entonces el santo cura de Ars decía que esta parábola del fariseo y el publicano nos hacía a nosotros poder notar las actitudes de estas 2 personas, del fariseo y del publicano. Dice el texto que el publicano se quedó en la parte de atrás del templo y no se atrevía ni a levantar la vista de lo pecador e indigno que se sentía de estar en la presencia de Dios. Y se acusaba diciendo: perdóname, Señor, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Mientras que el fariseo, hasta mero adelante y de pie, o sea, no se arrodillaba, de pie, le daba gracias al Señor y decía: te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás. Yo doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Yo hago las oraciones que tengo que hacer. Es decir, en pocas palabras, yo cumplo toda la ley. Y al último dice: y te doy gracias porque yo no soy como ese publicano que está ahí atrás. Ya, o sea, primero eran indirectas y al último sí se las echó directa. Y te doy gracias porque yo no soy como aquel publicano. Esa es la actitud que nosotros debemos adoptar, la del publicano, no la del fariseo. Reconocernos pecadores, reconocernos necesitados del perdón de Dios, para poder estar en la presencia del Señor, para poder estar en esa fiesta tan grande. Reconocernos necesitados. El fariseo, puesto de rodillas,
Solamente daba gracias según él porque él era un cumplidor de la ley. Y el Señor, ¿qué dijo? ¿Quién de los dos salió de la presencia de Dios perdonado? ¿Quién? ¿El publicano o el fariseo? El publicano. El publicano fue el que salió perdonado. No arrodillarse. Dice que se quedó de pie. Pecado de soberbia. El pecado de Satanás. Yo no serviré. Dijo Luzbel. Yo no serviré. No arrodillarse delante de la presencia de Dios. La actitud de los ladrones crucificados, uno a la derecha y uno a la izquierda del Señor. El de la izquierda, ¿qué hacía? Exigía sus derechos. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Exigiendo lo que él pensaba que se merecía. No pidiendo, no rogando, no suplicando, sino exigiendo. Exigiendo, sálvate a ti mismo si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El de la derecha, sin embargo, le dice al Señor, primero lo reconoce como rey. Lo reconoce como rey porque le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo está reconociendo como el rey. Lo está reconociendo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y no solamente eso, miren, este hombre que estaba crucificado a la derecha del Señor tenía las manos, no sé si atadas o clavadas, pero las tenía sujetas a la cruz. Tenía los pies sujetos a la cruz. Solo tenía suelto, ¿qué? La lengua. Y la supo usar muy bien. La lengua y el corazón. Supo utilizar muy bien la lengua para suplicarle al Señor que tuviera misericordia de él e incluso intentar en sus últimos momentos evangelizar a alguien. Y le dice al de la izquierda, ¿no temes tú a Dios estando en el mismo sufrimiento que él? Nosotros pagamos lo que hicimos, pero él no hizo nada malo. Todavía en los últimos momentos intenta evangelizar a alguien, utilizó su lengua y le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la actitud. Muchas veces nosotros entramos a la misa y creemos que estamos adoptando la oposición, la posición del publicano y de este ladrón de la derecha. Y estamos al revés. Estamos tomando el lugar del fariseo. Estamos tomando el lugar de ese ladrón de la izquierda que solamente venimos a exigir lo que creemos que nos merecemos. Y la actitud del centurión romano, una frase que todos la conocemos y que quedó instituida en la liturgia de la iglesia. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vean la humildad de este hombre y la fe. De hecho, Jesús lo alabó y dijo, no he visto fe más grande en Israel que la de este hombre. Y la humildad, la fe y la humildad que este hombre demostró al pedirle a Jesús un milagro y decirle que él no era digno, ni siquiera de que Jesús fuera hasta su casa. Y la fe que tuvo para decirle que con una sola palabra era suficiente para que él pudiera recibir el milagro que estaba pidiendo. Esas son las tres actitudes que el santo cura de Ars dice que deberíamos todos de adoptar para vivir la Santa Misa con humildad, con sencillez, con fe y reconociéndonos pecadores. Entonces, cuando vamos a iniciar la Santa Misa, nosotros vemos que el sacerdote entra en procesión. El sacerdote entra en procesión. A mero adelante vienen los monaguillos con la cruz. Y vienen los lectores, si viene un diácono y si viene el sacerdote. Vienen detrás de la cruz. Esa peregrinación representa para nosotros ese camino de Jesús hacia el Calvario.
¿Se acuerdan que les decía que nosotros vamos de camino al Calvario también cuando venimos a la misa? Ese es el momento en el que nosotros acompañamos al Señor hasta su sacrificio. Vamos caminando detrás de esa cruz. El que viene hasta mero atrás en esa procesión es el más importante en la asamblea. Por lo regular, pues, en la misa dominical, el sacerdote. Cuando llega a haber alguna otra misa, alguna otra celebración que hay diáconos y hay sacerdotes o incluso el obispo, el que venga hasta mero atrás es el que es más importante en la celebración. Y cuando llegan aquí, los ministros, los monaguillos, los lectores se hacen hacia los lados del pasillo central formando una cruz. Hacen una reverencia al altar, el sacerdote sube, hace una genuflexión hacia el Santísimo y se acerca hacia el altar. Hace una venia al altar y le da un beso al altar. En ese momento de la Santa Misa, mientras la Santa Misa está, hay 3 lugares importantes aquí arriba en el presbiterio. 3 lugares que son los más importantes: el ambón, el altar, que es el más importante, y la sede. Y a lo mejor alguno de ustedes está pensando, bueno, ¿y el sagrario? Serían 4, más bien entonces de 3. Durante la Santa Misa y únicamente durante la Santa Misa, el sagrario sí es importante, por supuesto que es importante, pero durante la misa el más importante es el altar, porque ahí en el altar se va a realizar el sacrificio. Ahí es donde se va a hacer el sacrificio de Jesucristo nuestro Señor. Ahí es donde se va a ofrecer ese cordero por el perdón de nuestros pecados. Por eso ustedes ven que el sacerdote sube y le da un beso al altar. Le da un beso al altar. En los altares de los templos católicos, por lo general, entre la parte de arriba, en medio tienen algo que se llama la piedra de Ara. ¿Qué es la piedra de Ara? La piedra de Ara es una reliquia de algún santo. Puede ser un huesito de algún santo. Esto representa las primeras comunidades, la primera iglesia cristiana, aquella que antes de las grandes catedrales, antes de los templos bonitos, de las capillas de pueblo, aquellos que se reunían en las catacumbas para celebrar la Santa Misa. En los lugares donde sepultaban a los cristianos mártires que iban siendo asesinados a causa de la persecución del Imperio Romano. Entonces ellos celebraban la misa ahí en las tumbas, porque esa era su esperanza, esa era la fe que ellos tenían. Ellos sabían que esos mártires que habían muerto en la persecución estaban en la presencia de Dios, y ellos creían firmemente que ellos iban a terminar igual en la presencia de Dios. Por eso celebraban la misa ahí en las catacumbas, en donde sepultaban a los mártires. Entonces por eso ahora la iglesia también pone esa piedra de Ara. Cuando algún templo, alguna capilla, por alguna razón va a dejar de funcionar como iglesia, porque ya la gente no cabe y necesitan una más grande, qué sé yo, se van a mover, el altar tiene que ser completamente demolido. El altar no se puede utilizar para ninguna otra cosa más. Tiene que ser completamente demolido. El altar queda consagrado por el obispo del lugar y no se puede utilizar para absolutamente nada más. Nuestro templo se compone de 2 partes también: la nave y el presbiterio. En la nave se sientan los fieles, los laicos. En el presbiterio, los clérigos, los sacerdotes, los diáconos, los que vayan a presidir la celebración. ¿Por qué una nave? ¿Por qué una nave? Haciendo alusión a un barco, ¿no? El sacerdote es nuestro capitán en esa nave. Él es el que nos va conduciendo hacia Dios. Él es el que nos va dirigiendo, Él es el que va guiando nuestro peregrinar. Entonces, yo no sé si ustedes se recuerdan anteriormente cómo se celebraba la misa. El sacerdote celebraba la misa ¿cómo? De frente a Dios, no de espaldas al pueblo.
no de espaldas al pueblo, de frente a Dios, porque Él es el capitán de la nave. Si ustedes se suben a un avión y ven que el capitán del avión va así viéndolos a ustedes, ¿qué hacen? ¡Hey! Voltéate para el frente. ¿Ah? Por eso el sacerdote hacía la misa de frente a Dios, no dándole la espalda al pueblo, sino dándole el rostro al Señor. La misa tridentina, la misa que se promulgó, se llama misa tridentina porque se promulgó en el Concilio de Trento en 1545. Se llama misa tridentina o la misa del Papa Pío V. Pero después del Concilio Vaticano II, de 1962 a 1965, hubo una reforma en la liturgia. La misa se comenzó a hacer en la lengua de cada pueblo. Y también otra de las cosas que surgieron de ahí fue que los laicos comenzaron a participar en la celebración. Ahorita que dije participar los laicos, me recordé, cuando los lectores suben para hacer las lecturas de la palabra de Dios, ustedes se van a fijar que los lectores hacen la reverencia hacia el altar y no hacia el sagrario. Por lo que les acabo de decir, en el momento de la misa, el lugar más importante es el altar. Es el altar. Entonces, el sacerdote sube, besa el altar y se dirige hacia la sede o cátedra. Desde ahí, unos lentes para encontrar mis lentes, aquí están. Desde ahí entonces el sacerdote, vamos a comenzar nuestra celebración. Este es el misal romano, es el misal o el libro que utiliza el sacerdote para ir llevando la Santa Misa. Aquí dice todo lo que tiene que hacer el sacerdote, lo que tenemos que hacer nosotros y también lo que no tenemos que hacer nosotros. Entonces, la Santa Misa está dividida en los ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y los ritos finales. En los ritos iniciales dice el misal, terminando el canto de entrada, otro punto importante, el canto de entrada es un canto que el coro nos hace favor de cantar y tiene que ser un canto que nos vaya a nosotros invitando a elevar nuestro espíritu para vivir ese momento tan importante que vamos a vivir. Tiene que ser un canto alegre porque venimos a una fiesta. Aunque es el sacrificio del Señor, no nos quedamos en el sacrificio. Vamos hasta la resurrección y hasta la ascensión del Señor. Es un canto de alegría porque es una fiesta, son las bodas del Cordero. Entonces el coro hace un canto alegre que nos invite a elevar nuestro espíritu. Ustedes pueden ver que todos los cantos, ustedes al conocer todas estas cosas van a poder escuchar los cantos y decir, oh sí, este canto está hablando de esto. Uno de los cantos de entrada, vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, los que caminan, ¿se acuerdan que hablábamos de los que caminan? De los peregrinos, los que caminan por la vida. Entonces, el canto de entrada tiene que ser un canto alegre. Y dice, terminado el canto de entrada, el sacerdote y los fieles de pie se santiguan con la señal de la cruz, mientras que el sacerdote, vuelto hacia el pueblo, dice, el sacerdote llega a la sede e invoca el nombre de nuestro Dios. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? Ustedes sí saben porque se los dije la vez pasada. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? El nombre de nuestro Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el nombre de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el nombre por medio del cual fuimos bautizados. Fuimos bautizados en el nombre de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el sacerdote llega a la sede y para comenzar dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros respondemos, amén. ¿Qué quiere decir amén? Amén quiere decir así sea, pero no quiere decir nada más así a secas, así sea. Es mucho más profundo que eso. Decir amén es decir yo creo.
Decir amén es decir yo acepto. Decir amén es decir yo me comprometo. Yo hago un pacto con el Señor. Lo creo y me comprometo con el Señor. Eso es cuando nosotros decimos amén. Entonces, enseguida el sacerdote dice, después el sacerdote extendiendo las manos, el sacerdote, que es el que nos lleva hacia Dios, el que va dirigiendo la nave, extiende las manos hacia Dios y dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. ¿Qué es lo que nos está diciendo el sacerdote aquí? La gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esa gracia? Porque decimos amén. Pero ¿qué es esa gracia? ¿Cuál es esa gracia de nuestro Señor Jesucristo que el sacerdote nos está deseando? ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo, es un don inmerecido, es algo que nosotros no podemos conseguir por nuestras propias fuerzas, es algo que Dios nos quiere regalar, es el amor, la misericordia, el perdón de Dios actuando en tu vida, actuando en mi vida. Es aquello por medio del cual el Espíritu Santo nos va santificando. Es aquello que nos da la fuerza para luchar contra las tentaciones. Es aquello que nos ayuda y nos da la voluntad para hacer el bien y dejar de hacer el mal. Es aquello por medio del cual el Espíritu Santo nos ayuda a que nos vayamos santificando y vayamos creciendo en nuestra vida espiritual. ¿Cómo les quedó el ojo? Tirante y flojo. Eso es la gracia. Eso es lo que nos está deseando nuestro sacerdote, que todo eso esté con nosotros, más el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Entonces nosotros, como hemos entendido eso que el sacerdote nos está deseando, nosotros al sacerdote le vamos a responder: y con tu espíritu. Eso que usted nos está deseando a nosotros, también lo queremos para usted. También queremos que esa gracia lo llene. También queremos que se sienta amado por Dios, que el amor del Padre esté con usted y que el Espíritu Santo actúe en su vida. Le estamos deseando lo mismo que Él está pidiendo para nosotros. Entonces viene la respuesta de nosotros: y con tu espíritu. De ahí nos seguimos con el acto penitencial. El acto penitencial. Por eso es importante que lleguemos antes a misa, antes de que comience, porque si llegamos después, no hemos tenido tiempo de sacar el hametz, la levadura. Y este es el momento en el que, cuando ya hayamos reconocido y hayamos encontrado esa levadura que había en mi corazón, este es el momento en la que la vamos a echar fuera. Este es el momento en donde el sacerdote nos invita diciéndonos: hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Pero no te vas a poner en ese preciso momento a hacer un examen de conciencia. Ya lo tienes que traer hecho. Ya tienes que traer la lista aquí, sea cortita o sea larga. Porque en ese momento el sacerdote nos va a dar un silencio sagrado, que es en el que nosotros, con nuestra voz baja o en la mente, le vamos a decir los pecados al Señor. Señor, yo he sido chismosa. Señor, yo he ¿de qué se ríe? Porque dije chismosa. Señor, yo me he emborrachado, he cometido adulterio, he hecho todas sus cochinadas. Aquí las tienen que sacar, todas. En ese momento es el momento de nosotros poner en las manos del sacerdote nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, después de ese pequeño momento, de ese silencio, nosotros comenzamos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Fíjense, de pensamiento,
Palabra, obra y omisión. Dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 21. Espero que hayan traído libreta y pluma, lápiz. 7:21. Dice: los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, la infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, lujuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Palabra del Señor. De pensamiento. Del pensamiento sale todo lo demás. En nuestro pensamiento concebimos el pecado y luego lo realizamos. Por eso pedimos perdón por nuestros pensamientos. Palabra, dice el Señor también en el Evangelio de San Mateo, de cada palabra difamatoria que digas, hasta de cada palabra difamatoria que digas, tendrás que dar cuenta en el día del juicio final. De una palabra difamatoria tendrás que dar cuenta. Por tus palabras alcanzarás la salvación o también la condenación. Y no nos acordamos muchas veces de las palabras que decimos, y las tenemos que tener presentes para mostrarlas al Señor. De obra y de omisión, de todo lo malo que hice y de todo lo bueno que habiendo podido hacer, no lo hice. Dice también en el Evangelio de San Mateo, me parece 25:31, me corrige alguien si me equivoco, 25:31, porque tuve hambre y me diste de comer, o tuve hambre y no me diste de comer. La omisión, todo el bien que pude haber hecho y no lo hice. Entonces pedimos perdón por el pensamiento, palabra, obra y omisión, y luego, como el publicano, decimos: por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Pero lo bueno, lo hermoso, lo bello, lo precioso de esta hermosa iglesia es que no estamos solos. No estamos solos para lidiar con todo eso. Para eso nosotros tenemos, dice, por eso ruego a Santa María, siempre virgen. Casi nadie, casi nada. La mamá del Señor. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Y aquí es donde se me prende la alarma, porque ruego, yo estoy 100% convencido de que mi Madre Santísima ruega por mí. Yo estoy 100% convencido de que los ángeles interceden por mí. Yo estoy 100% convencido de que los santos ruegan por mí. De los que no estoy muy convencido es de que ustedes rueguen por mí. O sea, al pan pan y al vino vino. De eso sí no estoy muy convencido. Habrá uno que otro que sí. Habrá uno que otro que sí. Pero yo aquí estoy reconociéndome pecador y me estoy confiando en la intercesión de la Santísima Virgen María, de los ángeles de los santos y de la de ustedes. No te vas a poner a decir: Señor, yo te pido por Fidencio, por Luciano, por Agapito, de uno por uno. Pero sí vas a pedir por la iglesia. Por la iglesia. Interceder por los pecadores y pedir por la conversión de esos pecadores. Eso es lo que nos está invitando el Señor aquí en esta oración de la Santa Misa, a que intercedamos los unos por los otros. No solamente los santos y los ángeles, sino cada uno de nosotros. Ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y nuestro sacerdote, con el poder que nuestro Señor Jesucristo le dio, con el poder que nuestro Señor Jesucristo le dio en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 21,
mis paz les dejo y mi paz les doy, sopló sobre ellos, les dijo: reciban el poder del Espíritu Santo. A quien ustedes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Después de que nosotros nos hemos reconocido pecadores y hemos sacado toda la levadura de nuestro corazón, el sacerdote nos da la absolución diciendo: Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y nosotros decimos: lo creo, lo acepto, así sea. Y ahí, después de esa absolución que nos da el sacerdote, viene el canto del piedad. Señor, que básicamente es: Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Si no hubiese canto, por ejemplo, si no hubiera un coro que estuviera acompañando la misa, el sacerdote puede decir: tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Y nosotros dijéramos: Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Seguimos pidiendo la misericordia de Dios por el perdón de nuestros pecados. De ahí del Señor ten piedad, pasamos a otro canto que es el Gloria. ¿Sí? ¿Sí? Pasamos a otro canto que es el Gloria. El Gloria es un himno antiguísimo. Es un himno que cantamos dentro de la Santa Misa, y que yo no sé si todos ponemos atención a las palabras de este himno, que son hermosas. ¿Alguien puede recitar las palabras de todo el Gloria? Es difícil, ¿verdad? Es poquito largo y no estamos acostumbrados, porque siempre para la gloria de Dios tenemos un coro que nos apoya en ese lado. El Gloria dice de la siguiente manera: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. ¿Se acuerdan que el martes pasado yo les leí un numeral del Código de Derecho Canónico que decía que todos deberíamos de participar activamente de la Sagrada Eucaristía? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, todas estas cosas nosotros debemos de participar. En el canto del piedad, en el canto del Gloria. No, pero es que yo no puedo cantar, yo no sé cantar, no me lo sé bien. Cuando yo estoy batallando, ¿saben lo que yo hago? No canto, nomás lo recito y voy esperando que el coro se me adelante poquito, y lo que ellos van diciendo yo lo voy repitiendo. Pero callado no me quedo, porque tenemos que participar de la Santa Misa, de cada una de las partes de la Santa Misa. Lo que no me sé, me voy detrás del coro repitiendo lo que ellos van diciendo. Pero no solamente como los pericos, ¿verdad? Sino repitiendo, meditando lo que estamos diciendo. Meditando. ¿Qué es esto? Esto del Gloria es una oración que también se llama la gran doxología. ¿Qué es la gran doxología? ¿Qué es una doxología? Doxología no es otra cosa más que darle la gloria a Dios, rendirle adoración a Dios. Comienza como, no sé si se acuerdan, allá en el Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículo 13 me parece, que es cuando el ángel se le aparece a los pastores y les da el anuncio de que el niño nació. Entonces sigue diciendo que después una legión del ejército celestial se le unieron al ángel, y todos a una sola voz comenzaron a cantar: gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena
voluntad, dice el Evangelio de San Lucas. La doxología era muy habitual entre los judíos, hasta en conversaciones casuales, ellos siempre en cada momento estaban dándole la gloria a Dios. Por ejemplo, estamos platicando acá el hermano y yo: hermano, ¿qué tal? ¿Y cómo te ha ido a ti en tu trabajo? Oh, muy bien, gloria a Dios. Y de cualquier conversación casual salía una adoración, una glorificación a Dios. Eso era una costumbre, es una costumbre muy judía, y nosotros la podemos ver, por ejemplo, en San Pablo, que él era judío. En la carta a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 36, Romanos 11:36. En sus cartas, San Pablo utilizaba mucho estas doxologías. Dice, en el 36 dice: todo viene de Él, por Él acontece y volverá a Él. Así sea la gloria por siempre, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Romanos 16, ahí mismo, 16:25, dice: 16:25 dice: gloria sea dada al que tiene poder para afirmarnos en el evangelio que anunció y en la proclamación de Cristo Jesús. Pues se está descubriendo el plan misterioso mantenido oculto desde tantos siglos y que acaba de ser llevado a la luz mediante las escrituras proféticas. Esta es decisión del Dios eterno, y todas las naciones tendrán que aceptar la fe. A Dios, el único sabio, por medio de Cristo Jesús, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es una doxología, es darle la gloria a Dios. Y este himno del gloria es dentro de la liturgia es llamado la gran doxología. Después de ahí, después del gloria, hay una oración que se llama la oración colecta, pero no colecta en el sentido de que vamos a colectar, que sí, ¿verdad? Pero es una oración colecta porque es una oración, mire, dice: después el sacerdote, con las manos extendidas, porque es el que nos lleva al Padre, dice la oración colecta, dice: y todos juntos con el sacerdote oran en silencio durante un breve espacio de tiempo. Otro silencio sagrado. En un espacio corto de tiempo, todos juntos oramos con el sacerdote. ¿Qué hacemos en este momento, en esta oración? En esta oración le ponemos a Dios todas nuestras necesidades. Señor, mira que en este momento estoy pasando por un momento difícil. Mi esposo está enfermo, mi esposa está enferma. La situación económica no es fácil, qué sé yo. Y todas esas oraciones nosotros las ponemos en las manos de nuestro sacerdote. Por eso se llama oración colecta. El sacerdote las recolecta y las presenta al Padre por nosotros. Por ejemplo, en la misa del segundo domingo de tiempo ordinario, la oración colecta fue: Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra. Dice el sacerdote, esta es la oración que hace el sacerdote: Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz, por nuestro Señor Jesucristo. Y respondemos, ¿cómo respondemos? Lo acepto, creo, que así sea. Es la oración colecta, es la oración que el sacerdote recoge de nuestra parte para presentarla a Dios. Ahí terminan los ritos iniciales e iniciamos con la plegaria, con la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra, como ya les dije ahorita hace rato, los lectores suben y hacen una reverencia. ¿Hacia dónde? Hacia el altar. Hacen una reverencia hacia el altar. Dice, para indicar pasa el primer lector, lee la primera lectura, y para indicar el final de la lectura dice palabra de Dios, a lo que nosotros respondemos: te alabamos, Señor.
Luego pasa el del Salmo, el de la segunda lectura, de la misma manera que el de la primera lectura, terminando su lectura para indicar el final, dice palabra de Dios y le respondemos: te alabamos, Señor. De ahí sigue el Evangelio. El sacerdote se dirige desde la sede hacia la mesa de la palabra o hacia el ambón. Cuando pasa por el altar, hace una reverencia una reverencia hacia el altar. Se dirige hacia el ambón y para proclamar el Evangelio, signa el libro, se signa la frente, se signan los labios y se signa el corazón, el pecho. Y mientras está haciendo eso, hace una oración que nosotros no oímos, que la oración dice: purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que pueda anunciar dignamente tu santo Evangelio. El sacerdote signa el libro y se signa él con la cruz. Y hace esta bella oración pidiéndole a Dios pureza, porque el Evangelio es el verbo de Dios. En la primera lectura, tomada generalmente del Antiguo Testamento, nosotros a través de esta lectura podemos entender muchas de las cosas que Jesús hizo mientras estuvo en este mundo. Y luego viene el Salmo. Viene el Salmo, que es un canto, un himno a Dios. Y luego viene la segunda lectura, que es del Nuevo Testamento y que nos enseña la manera en que vivían los primeros cristianos o la manera en la que los primeros, los apóstoles evangelizaban a las nuevas comunidades. Y luego viene el Evangelio y después del Evangelio la homilía. La homilía que es la predicación de nuestro sacerdote, en la que nos ayuda a que nosotros podamos aplicar lo que escuchamos en estas lecturas y en el Evangelio, lo podamos aplicar a nuestra vida. Nos enseña a cómo aplicarlo en nuestra vida. La palabra de Dios es tan importante que nosotros la escuchemos con atención y con respeto. Después de la segunda lectura viene un canto que es el aleluya, ¿eh? Es el canto del aleluya antes del Evangelio. Ya después viene la proclamación del Evangelio. La palabra de Dios es tan importante, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 102 y 103. El 103 dice: por esta razón la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. La Iglesia pone a la misma altura del cuerpo de Dios la palabra de Dios, el Evangelio. Por eso cuando nosotros escuchamos el Evangelio, estamos de pie, pero estamos en una posición de pie, firmes, de pie derechos, de pie con respeto. Estar de pie dentro de la Santa Misa indica que estamos listos, estamos prestos para caminar, para seguir avanzando. Dice el padre Alfredo Sainz, me parece que se apellidaba el padre Alfredo Sainz, argentino, teólogo con especialidad en las Sagradas Escrituras, que en la Edad Media, cuando se iba a proclamar el Evangelio, los reyes deponían sus coronas, se quitaban la corona reconociendo que Jesús era un rey mayor que ellos, reconociendo la autoridad del Santo Evangelio, y que los caballeros del reino echaban mano a sus espadas, sacaban la espada para escuchar el Santo Evangelio en signo de que estaban listos y prestos para defender el Evangelio, así tuviera que ser por medio de las armas. Así de importante es el Santo Evangelio. Así ese es el respeto que tenemos que tenerle a la palabra de Dios.
Porque la iglesia nos enseña que en la palabra de Dios está a la misma altura del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando el sacerdote proclama el Santo Evangelio, nosotros por ninguna razón podemos distraernos. Por ninguna razón tenemos que estar hablando con el que está enseguida de nosotros. Tenemos que estar atentos porque es Jesús el que está hablando. De ahí del Santo Evangelio seguimos la homilía con la profesión de fe. La profesión de fe, que es el credo que nosotros profesamos. El credo es nuestra respuesta a esa palabra de Dios. Es nuestra respuesta a lo que el Señor nos acaba de enseñar por medio del sacerdote. Dentro del credo, el credo es un resumen de todo lo que nosotros creemos. Un resumen de la Santísima Trinidad. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, y creemos en la resurrección de los muertos. Es decir, nosotros estamos reafirmando lo que nosotros creemos. Lo que acabamos de escuchar por medio del sacerdote, nosotros lo reafirmamos recitando nuestra fe, para poder recibir así con dignidad el cuerpo de Cristo. El credo de los apóstoles, que fue promulgado en el concilio de Nicea y de Constantinopla, fue creado para erradicar o para contrarrestar una herejía de un presbítero que se llamaba Arrio, el cual negaba la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso fue creado el credo. Por eso nosotros en el credo decimos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, etcétera, etcétera, etcétera. Fue hecho para contrarrestar esa herejía de Arrio. Y como les digo, cuando nosotros proclamamos nuestra fe, estamos es la respuesta que nosotros le damos a lo que acabamos de escuchar por medio del sacerdote, el Evangelio y la homilía. Luego de ahí viene una oración. Después de que terminamos el credo, viene una oración que se llama la oración universal o la oración de los fieles. No sé si se han fijado y han puesto atención en estos detalles. A mí todas estas cosas, estos detalles, la verdad que me llaman bastante la atención. Siempre me ha llamado mucho la atención, y cuando yo empecé como a buscar un poquito y por qué esto y por qué aquello, me fui dando cuenta de tantas cosas, y más me iba envolviendo todas estas cosas y dándome cuenta de la cosa tan hermosa y tan maravillosa que es la Santa Misa. En esta oración universal, si ustedes ponen atención, cuando yo las leía, por ejemplo, una de las oraciones universales dice, el sacerdote nos dice: hermanos, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso, digámosle todos con gran confianza: te rogamos, Señor. Y luego dice la primera, dice por ejemplo, ¿no? Hay varias formularios, pero uno de los formularios dice: por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio, roguemos al Señor. Y contestamos nosotros. La segunda, por toda la familia humana, para que goce abundantemente de su divina bondad, roguemos al Señor. Por todos nuestros gobernantes, para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divinas, roguemos al Señor. Por todos los que estamos reunidos en la fe y en la caridad, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo, roguemos al Señor. Dice la hojita que tengo aquí, dice: en la oración universal o oración de los fieles, el pueblo ejercitando su oficio sacerdotal. Aquí es donde nosotros ejercemos nuestro sacerdocio, el sacerdocio común de los fieles que recibimos
en nuestro bautismo. Este es el momento en el que nosotros hacemos uso de ese sacerdocio, de esa responsabilidad, pero también de ese gran derecho de orar, de interceder por todo esto que acabamos de decir aquí. Nosotros como sacerdotes tenemos la obligación también de interceder por lo que acabamos de leer aquí. Y dice, por lo general el orden es el siguiente: el Papa, la Iglesia, el Estado, las necesidades de la humanidad y la asamblea local. Como ustedes acaban de escuchar, el Papa, los obispos, sacerdotes, por toda la familia humana, por todos los gobernantes, por todos los que estamos reunidos. Y yo leí las otras formularios que hay y todas van más o menos en la misma línea. Y cuando yo leía esto, me sonaba algo. Cuando yo leía estas intenciones, me sonaba algo. Decía, algo aquí me parece conocido. Y me fui a la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 2:1 al 3. La carta de San Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 1 dice: ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas, por los reyes y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Palabra de Dios. Por eso nos dice que oremos por todos, sin excepción de personas. Sin excepción de personas, porque Dios quiere que todos se salven. Y mi deber como sacerdote, como con el sacerdocio común de los fieles, es orar por esas personas, para que tengan arrepentimiento, para que tengan una conversión, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. De ahí seguimos. ¿Cómo vamos, Francisco? 8:11. De ahí nos seguimos. Entonces ahí se termina la liturgia de la palabra y comienza la liturgia eucarística. La liturgia eucarística consta de 8 pasos. Primero vamos al ofertorio. El ofertorio, que es la preparación del altar o la preparación de los dones, ¿sí? Cuando llega el momento del ofertorio, ustedes miran que por lo regular un matrimonio, una familia, de ahí de la credencia que está ahí, trae el vino y las hostias sin consagrar todavía, el vino y el pan, ¿sí? Y lo traen y se lo dan al sacerdote en las manos. Esto es porque esto representa en las primeras comunidades, la gente llevaba el pan para la celebración. Las mismas personas que iban a reunirse llevaban el pan para la celebración. Y por eso ahora la iglesia lo hace así, de esa manera. ¿Dónde dejé mis lentes? Por eso nosotros, ¿verdad? Como no traemos pan, nosotros aportamos de otra manera para nuestra iglesia, ¿verdad? Y de hecho es un mandamiento de la iglesia, ayudar a la iglesia en sus necesidades. No traemos pan, pero nosotros aportamos, porque esa ayuda es para los pobres. Muchas veces cuando está el canto del ofertorio, estamos nosotros allí, ¿verdad? En el canto del ofertorio, y estamos orando, y está muy bien, porque parte del ofertorio es también, muchos creen que es como un break en la misa, que no hay que hacer nada. Pero es el momento en el que nosotros también debemos de estar orando por nuestras necesidades, por nuestras propias necesidades. Pero resulta que cuando va pasando el de la canasta, nosotros estamos como en un éxtasis, como en un acto místico, en misticismo. Nos elevamos hasta el tercer cielo. Y ya cuando pasa el de la canasta, aterrizamos otra vez,
Se nos acaba la misticidad. Ya cuando pasa el de la canasta, no, pues ya. No, pues ya se pasó, ya ni modo. Ahí para el otro domingo hecho. ¿Ah? Es un mandamiento de la iglesia, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Es un mandamiento de la iglesia. Cuando está el canto del ofertorio, ponemos nuestra cooperación y empezamos nuestra oración en el ofertorio. En este momento del ofertorio, los monaguillos o el diácono preparan el altar, le acercan los vasos sagrados, todo lo que se va a utilizar. No lo quise traer ahorita porque no hay tiempo para tanto, pero se extiende el corporal, que es un pañito blanco así, que representa la sábana en la que envolvieron el cuerpo del Señor cuando lo bajaron de la cruz. Se extiende sobre el altar y ahí arriba se deposita el pan y el vino, que va a ser consagrado, que va a ser convertido en el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Sí? Y ustedes van a ver que durante ese momento el sacerdote pone el pan en la patena. La patena representa la piedra que tapó el sepulcro en donde sepultaron al Señor. La patena es ese platito redondo donde se pone el pan ácimo, ¿verdad? Por eso usamos pan ácimo, pan, agua y harina, ¿verdad? Porque eso fue lo que utilizó el Señor en la última cena. Y por eso usamos vino, porque fue lo que utilizó el Señor en la última cena, porque era lo que se usaba en la Pascua judía que el Señor celebraba. Mientras el sacerdote eleva el pan y el coro está cantando, el sacerdote dice: bendito seas, Señor, en silencio, bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Lo mismo hace con el vino. Cuando está el vino, le dan la vinajera con agua y el sacerdote, no sé si se han fijado que pone un chorrito de agua en el vino. ¿Sí se han fijado o no? ¿Cómo son chismosos? Cuando el sacerdote está echando ese chorrito de agua en el vino, en silencio el sacerdote dice: por el misterio de esta agua y de este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Inmediatamente después toma el vino y lo eleva un poco sobre el altar y dice: bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Luego el sacerdote dice, inclinando profundamente, dice en secreto: acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Y dice, y luego el sacerdote de pie a un lado del altar se lava las manos diciendo en secreto: lava del todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado. Este es otro de los rituales que se ha tomado de la Pascua judía. Dentro de la Pascua judía hay dos rituales de lavado de manos, que es un lavado que tiene un significado espiritual, el Urhatz y el Rahatz. Este Rahatz dice que lo hace el oficiante. Durante el ritual del Rahatz, el oficiante se lava las manos mientras recita la bendición correspondiente. Es un ritual también que es sacado de la Pascua, de la cena del Señor. De ahí, después de que el sacerdote ha hecho este acto de lavarse las manos, dice, después de pie en el altar de cara al pueblo y extendiendo las manos y juntándolas después, dice: oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Fíjense que el sacerdote dice: oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo 1:
Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Palabra del Señor, palabra de Dios. Por eso el sacerdote ofrece el sacrificio por nosotros, pero también por Él. Y algo que se me estaba pasando y no quiero que se me pase. No quiero que se me pase. Esto era, se me había pasado, se los iba a leer, a compartir al inicio de que comenzamos con la charla, del libro de Levíticos, el capítulo 7, versículo. No. Es Levítico 21, capítulo 21, versículo 8. Esto ojalá que se les quedara bien grabado en su mente y en su corazón. Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo. Palabra de Dios. Cuidado, a veces se nos hace muy fácil criticar o hablar o yo no sé, algo ahí de algún sacerdote, pero el Señor aquí nos está advirtiendo: al sacerdote lo vas a tener por santo, porque Él, sea como sea, ofrece el pan de tu Dios. Las manos del sacerdote. Ahorita llegamos a eso de las manos del sacerdote. Bueno, ¿en qué me quedé? ¿En qué me quedé? ¿En qué íbamos? ¿Sí me están escuchando o no? Entonces díganme en qué íbamos pues. Ok. El padre, el sacerdote nos dice: oren, hermanos, para que este sacrificio, ya lo vimos en la carta a los Hebreos. De ahí nos seguimos. La preparación de los dones, Ahí entramos a la plegaria eucarística. A la plegaria eucarística que tiene 8 pasos. La plegaria eucarística, que es acción de gracias y santificar a Dios, la epíclesis, la narración e institución de la Eucaristía, el anamnesis, la oblación, las intercesiones y la doxología final. Para esto el sacerdote nos invita a que comencemos esa acción de gracias precisamente dando gracias a Dios. Dice: el Señor esté con ustedes, y le respondemos: y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y luego dice: en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Pero a lo que yo me quiero enfocar es a esto: en verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario darle gracias a Dios siempre y en todo lugar? Por Él. Así continúa la oración: por Él, que es tu palabra. Hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió los brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo, y ahí comienza el canto del santo. Hicimos la acción de gracias y comienza el santificar a Dios. Y aunque no porque nosotros le digamos a Dios santo, santo, Él va a ser más santo o va a tener más santidad, sí aprovecha para nuestra salvación el santificar a Dios. El santo, si no se cantara, dijéramos: santo, santo, santo.
Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Para los judíos, en el lenguaje de los judíos, no existen las palabras así como para nosotros, que podemos decir santísimo o grandísimo o bellísimo. Cuando ellos querían expresar este tipo de cosas, decían santo, santo, santo. Nosotros decimos santísimo, grande, 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 grandísimo, bello, 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 bellísimo. Por eso 3 veces santo, porque Él es el 3 veces santo. Y después de que termina este canto del santo, entonces viene la epíclesis. La epíclesis es el momento en el que el sacerdote extiende sus hermosas manos sobre el pan y sobre el vino, con el poder que nuestro Señor Jesucristo le dio ese jueves santo en el cenáculo alto, instituyéndolos como sacerdotes de su iglesia. Por lo general, la plegaria eucarística que usan los sacerdotes, al menos aquí, es, pónganle atención, fíjense, el próximo domingo. Ya, yo desde que empecé a conocer esto ya le pongo bastante atención a lo que va a decir el Padre. Dice: santo eres en verdad, Señor, y fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo, y extiende las manos sobre los dones. Por medio de la imposición de manos es que se derrame el Espíritu Santo, y lo podemos ver en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando aquel Simón el mago le pedía, al ver a Felipe todos los prodigios que hacía con el poder del Espíritu Santo, les dijo a los apóstoles: impónganme a mí también las manos para que yo también pueda hacer todo lo que hace este hombre. Y Pedro lo mandó al infierno con todo y dinero. ¿Estás pensando que el poder del Espíritu Santo se vende o qué te pasa? En el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles hay otro texto bastante bonito, interesante, donde San Pablo está en Éfeso y se encuentra con 12 hombres que habían aceptado la fe en Jesucristo, y San Pablo les dice: ya fueron bautizados, ya recibieron el Espíritu Santo, y ni siquiera habíamos oído hablar de que había un Espíritu Santo. Y San Pablo les dijo: pues ¿qué bautismo recibieron? El de Juan, dijeron. No, pues ahorita los bautizo. Y dice la palabra de Dios que cuando Pablo extendió las manos, impuso las manos sobre ellos, ¡suaz!, se vino el Espíritu Santo, descendió sobre ellos, y todos empezaron a hablar en lenguas y a profetizar por medio de la imposición de las manos, pero de los apóstoles, de los sacerdotes, de los elegidos por Él. ¿Cuál es la diferencia entre tú y el sacerdote? O yo y el sacerdote, o tú y yo y el sacerdote. Que tú y yo podemos extender las manos sobre los dones y apretar los ojos y apretar los dientes, y el pan va a seguir siendo pan. Por más que pujes, el pan va a seguir siendo pan y el vino va a seguir siendo vino. El sacerdote no. El sacerdote extiende sus manos ungidas por el Espíritu Santo, y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, y la sangre y el vino en la sangre del Señor. Esa es la diferencia entre nosotros y el sacerdote. Esa es la epíclesis. El sacerdote extiende sus manos sobre los dones, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y de ahí comienza la narración. Después de la epíclesis comienza la narración, que es cuando el sacerdote dice, con las mismas palabras y los mismos gestos de nuestro Señor Jesucristo, el sacerdote hace la narración de lo que sucedió aquella bendita noche. Dice que cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Y nosotros decimos, así decimos. ¿No decimos nada? ¿Qué decimos? ¿Sí me están oyendo? Bueno, ¿sí se oye? ¿Cómo decimos? Ella dice: Señor mío, Dios mío, y los demás no dicen nada.
Y luego después, tomando el cáliz, dice, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó y le dio a sus discípulos diciendo, toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y decimos, gracias. Y luego dice, este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. ¿Por qué nosotros ofrecemos pan y vino? Porque fue pan y vino lo que el Señor ofreció. Lo que el Señor ofreció en la última cena. En la cena judía, en el Pesaj, se utilizan 3 panes. ¿Sí? Se utilizan 3 panes, como decíamos al principio, que se llaman el matzá, harina y agua, pan ácimo sin levadura. Y los judíos en la cena del Pesaj, si nosotros hiciéramos un paralelismo de esos 3 panes, diríamos que son ¿el qué? ¿Qué se les viene a la mente? 3 panes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿El del medio quién sería? El Hijo. Bueno, en la cena de Pascua, en el Pesaj, el judío, el celebrante, toma el pan de en medio, toma el matzá de en medio y lo parte. Ese matzá de en medio en la cena de Pesaj significa el pan de los pobres. Representa el pan de los pobres. Y ese es el pan que toma Jesús. Lo parte. Los judíos lo parten y la parte más pequeña, la mitad más pequeña que se rompa, se parte en pedazos y se reparte entre los participantes. La otra parte más grande que sobró se envuelve en un pañito blanco y se esconde en la casa. Y después todos los miembros van a buscar ese pedazo que sobró y el que lo encuentre va a recibir un premio. Ese pan de los pobres es el que toma nuestro Señor Jesucristo y lo convierte en su cuerpo. Y lo convierte en su cuerpo, el pan de los pobres. El vino, en la cena judía, en la cena de Pascua, dentro del ritual del Seder, hay 4 copas de vino que representan las 4 promesas que Dios le hizo a Moisés cuando los iba a sacar del pueblo de la esclavitud, del pueblo de Egipto, del país de Egipto. Y esas 4 promesas las encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 6, versículo 6. Éxodo 6, 6. Dice, pongan atención, dice, por lo tanto, diles de mi parte, yo soy Yahvé, que te quitará de tus espaldas los duros trabajos de Egipto. La primera promesa, te quitará de tus espaldas los trabajos duros de Egipto y los libraré de la esclavitud. Segunda promesa, yo les devolveré la libertad con golpes tremendos de mi mano y con intervenciones manifiestas. Tercera promesa, yo les devolveré la libertad con golpes tremendos de mi mano y con intervenciones manifiestas. Y la cuarta, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Esas 4 copas que se celebran en el Pesaj, en la Pascua, representan estas 4 promesas. Y la copa que Jesús convierte en su sangre es la tercera copa, la copa de la redención, donde dice que Él los librará de la esclavitud. Donde Él dice, yo les devolveré la libertad. ¿Qué es la redención? La redención es cuando una persona paga a otra persona por un esclavo, para liberar a un esclavo. Y eso es lo que hizo Jesús. Nos redimió de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Él pagó y nos redimió. Y esa es la copa, la tercera copa, la que Jesús convierte en su sangre, la copa de la redención. Si nosotros nos vamos al Evangelio de San Lucas, si vemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, donde nos narra la cena del Señor, vamos a poder ver qué dice.
Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús aceptando una copa, aquí ya aceptó una copa. Jesús aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes. Mas no dijo: esta es mi sangre. Tomando una copa, dijo: repártalo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo: este es mi cuerpo. Toma el pan de los pobres, lo parte y dice: este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar. Hizo lo mismo con la copa, pero ¿cuál copa? La de después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Palabra del Señor. Jesús en esa tercera copa que está dentro del ceder de la Pascua judía, en la tercera copa, que es la de la redención, es la que convierte en la sangre de Él, con la que queda sellada nuestra alianza, la alianza de Él con su nuevo pueblo. Yo les quería mostrar también este librito que se llama la Didaché, que es un documento incluso más antiguo que algunos de los libros del Nuevo Testamento, un documento cristiano que en cierto momento de la historia estuvo considerado para que formara parte del canon bíblico, pero no se sabe quién lo escribió. Y está considerado que se escribió en la década por ahí de los 60, 50, 70 después de Cristo. Y en este librito de la Didaché, acerca de la Eucaristía, dice el título de este capítulo: mandamiento acerca de la cena semanal, o sea, la Santa Misa. Mandamiento acerca de la cena semanal. En el capítulo 9, versículo 5, dice: pero que ninguno coma o beba de esta acción de gracias de ustedes. Pero que ninguno coma o beba de esta acción de gracias de ustedes, sino únicamente los bautizados en el nombre del Señor. Con respecto a esto, o sea, a la cena del Señor, con respecto a la Eucaristía, dijo el Señor: no deis a los perros lo que es santo. Que está en el Evangelio de San Mateo. Cuando el Señor dice: no den a los perros lo que es santo, se está refiriendo a la Eucaristía. En las primeras comunidades, ¿saben lo que es el catecúmeno, verdad? Los hermanos que se están preparando para recibir los sacramentos. En las primeras comunidades cristianas, los catecúmenos, los que habían aceptado a Jesucristo y se estaban preparando para recibir el bautismo, en la Santa Misa, a la hora que llegaba la Eucaristía, se tenían que salir. No se podían quedar, porque todo eso tenía que permanecer en secreto, para cuidar, para preservar que las personas malintencionadas causaran daño a lo que se creía en la iglesia, a la Eucaristía. Los catecúmenos, al llegar la Eucaristía, se salían y continuaban con su enseñanza, con su catequesis, mientras que los que ya habían sido bautizados recibían el cuerpo del Señor. Así se hacía en las primeras comunidades. Dice en esta Biblia que tengo aquí, con respecto a eso, dice el comentario de la siguiente manera: dice, la incapacidad de reconocer nuestros propios fallos. Dice: lo santo ha de ser tratado con reverencia y entregado únicamente a aquellos que puedan discernir
y apreciar su gran valor. Por esta razón, los primeros cristianos reservaban solo para los bautizados toda la parte de la misa posterior a la liturgia de la palabra, o sea, la Eucaristía. Esta práctica se refleja en el rito de la iniciación cristiana de adultos, cuando los catecúmenos abandonaban la misa para recibir instrucción particular tras la liturgia de la palabra. Tenían que salir, tenían que abandonar la Santa Misa. En el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 13, $13.86 dice, palabras de San Juan Crisóstomo: a tomar parte ante la grandeza de este sacramento, el fiel solo puede repetir humildemente y con fe ardiente las palabras del centurión: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. En la liturgia de San Juan Crisóstomo, los fieles oran con el mismo espíritu. A tomar parte en tu cena sacramental, invítame hoy, Hijo de Dios. No revelaré a tus enemigos el misterio. A formar parte de tu cena, invítame hoy, Hijo de Dios. No revelaré a tus enemigos el misterio. Por eso sacaban a los catecúmenos. Dice: no te daré el beso de Judas. Antes, como el ladrón, te reconozco y te suplico, acuérdate de mí, Señor, en tu reino. Para prepararse convenientemente a recibir este sacramento, los fieles deben observar el ayuno prescripto por la Iglesia. O sea, 1 hora antes de la misa, solo agua, y si alguien está tomando medicinas. Eso es lo que dice el libro del derecho canónico. 1 hora antes de la misa, solo agua. Se debe observar el ayuno eucarístico. Por la actitud corporal, por los gestos y los vestidos, se manifiesta el respeto, la solemnidad y el gozo de este momento en que Cristo se hace nuestro huésped. Eso es un poquito acerca de cómo nosotros debemos de prepararnos para recibir la Eucaristía. De ahí, después de la narración, viene la anamnesis. La anamnesis, que quiere decir memorial. Para ser más rápido, más ágil, les voy a leer lo que es la anamnesis dentro de la plegaria eucarística. La anamnesis en la misa es una oración crucial. Esto es lo que nos va a ayudar a comprender, yo creo que casi todo. La anamnesis en la misa es una oración crucial donde la Iglesia, mediante el Espíritu Santo, no solo recuerda, sino que actualiza y hace presente el sacrificio redentor de Jesús, su pasión, muerte, resurrección y ascensión, para que los fieles participen de él eternamente, y no sea un mero recuerdo histórico, sino una realidad salvífica, viva en el presente, respondiendo con el misterio de la fe. El significado proviene del griego y significa memoria o recuerdo, pero en un sentido litúrgico profundo. Es hacer presente el pasado salvífico de Cristo. La ubicación es una parte central de la plegaria eucarística inmediatamente después de la consagración. El propósito: actualiza el sacrificio de la cruz. ¿Se acuerdan que la semana pasada les decía que no era otro sacrificio, que era el mismo? Bueno, en la anamnesis recordamos eso. Es una parte, dice, actualiza el sacrificio de la cruz, permitiendo a la Iglesia participar de una vez por todas en el evento redentor de Cristo, haciéndolo eternamente presente a través del Espíritu Santo y los signos sacramentales. Después de que el sacerdote dice el misterio de la fe, la asamblea responde con una de las aclamaciones. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Dice:
A diferencia de un recuerdo mental, la anamnesis en la Eucaristía es una participación activa en la eternidad. Sí, captan. A diferencia de un recuerdo solamente mental, la anamnesis en la Eucaristía es una participación activa en la eternidad. Cuando estamos aquí en la Santa Misa participando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, estamos participando en una dimensión espiritual diferente. Estamos entrando a la eternidad. ¿Qué quiere decir eterno? ¿Qué es eterno? ¿Qué es eterno? Que no tiene ¿qué? No tiene ni principio ni fin. Es un eterno presente, un eterno presente. El sacrificio de Jesús es un eterno presente hasta que Él vuelva. Y en ese eterno presente en el que se hace el sacrificio del Señor, en cada misa nosotros participamos de esa dimensión espiritual. Y eso, y todo eso, no lo vas a encontrar en ninguna otra parte. Eso solamente lo vas a encontrar aquí, en la Santa Iglesia Católica, la iglesia de Jesucristo fundó. Vivir ese eterno presente, vivir en la eternidad, ese momento. No. ¿Quién puede sentirse digno de vivir ese momento? ¿Quién puede sentirse que se lo ha ganado, que se lo merece? Estar en ese momento en el que nuestro Señor Jesucristo está entregando su cuerpo como sacrificio, como ofrenda para el perdón de mis pecados. En ese preciso momento. En resumen, la anamnesis es el corazón memorial de la Eucaristía, donde el pasado de Jesús se convierte en nuestra realidad presente de salvación y vida. De ahí de la anamnesis pasamos a la oblación y a las intercesiones. Vamos a tener que ir un poquito más rápido. En las intercesiones, dice: se me perdió la hoja. Ok, dice: después el sacerdote con las manos extendidas dice: por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y su ascensión a tu derecha, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Y luego viene la doxología final. ¿Se acuerdan lo que les dije que era la doxología? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué es una doxología? Glorificar a Dios. Viene la doxología final. Cuando el sacerdote eleva el pan en la patena, el pan consagrado y el cáliz, él los eleva y dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y luego el sacerdote nos invita a hacer la oración que Jesús nos enseñó. Dice: fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, y comenzamos el Padre Nuestro. Ok, Padre Nuestro. Esta es otra cosa muy importante que me gustaría como ir un poquito más a fondo. El Padre Nuestro es una oración perfecta. Es la oración perfecta que Cristo nos enseñó. La frase más importante: Padre.
Padre nuestro. Solamente aquel que se siente amado por Dios, que se siente hijo por Dios, que ha experimentado ese amor de Dios, es capaz de dirigirse a Dios como Padre, porque ha entendido, porque sabe, porque ha sentido el amor del Padre. Es la oración perfecta porque en el Padre Nuestro hay 12 versos, número perfecto. Hay 7 peticiones, número perfecto. 3, que significa la Santísima Trinidad, es el número de Dios y van dirigidas a Dios. 4, que es el número de la tierra, por los 4 puntos cardinales, van dedicados para el hombre. Por eso es la oración perfecta, porque tiene los números perfectos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy, hágase. Ya se me reburjaron las ideas. A ver, ayúdenme. No, de uno por uno porque ya me hicieron más bolas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Solo para hablar del Padre Nuestro, yo que me puse ahí a buscarle, ocuparíamos todo el rato, todo un día más. Entonces, solo quería que supieran eso. De ahí del Padre Nuestro, ¿qué sigue? Ok, dice, el rito de la paz. ¿Sí? El rito de la paz. Otro punto que quiero aclarar aquí. El ritual de la paz es un signo de unidad de nosotros los fieles, ¿verdad? Muchas veces le estamos dando la paz a medio mundo y hasta caminamos hasta medio templo para darle la paz a mi compadre que ya tenía como un mes que no lo veía. El rito de la paz es para dárselo al hermano que está a mi derecha, a mi hermano que está a la izquierda y no más, ¿verdad? Es solamente el signo de la unidad de la iglesia. Es nada más. Es el signo donde nosotros como iglesia nos unimos. Toda la iglesia de la tierra, la iglesia peregrina y la iglesia triunfante. Nos dice el sacerdote, como hijos de Dios, intercambian ahora el signo de la paz. Dice, después toma el pan consagrado, lo parte sobre la patena y pone una partícula dentro del cáliz. ¿Sí se han fijado en eso o no? Cuando parte el pan, ¿qué quiere decir eso? ¿Ah? Eso es la unidad de la iglesia. Eso significa la unidad de la iglesia. En tiempos antiguos se trataba de hacer esto con una hostia consagrada de otro templo, de otra comunidad, de otra parroquia, para significar la unidad de la iglesia. Se hacía con una hostia de otro templo, y mientras hace eso el sacerdote dice, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, en secreto lo dice, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. A continuación, con las manos juntas y extendidas, dice, Cordero de Dios, dice, mientras tanto se canta o se dice, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Luego, dice, el sacerdote hace una genuflexión, toma el pan consagrado y sosteniéndolo un poco elevado sobre la patena o sobre el cáliz, de cara al pueblo dice con voz clara, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta palabra fue una de las cosas que me gustó. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y a veces nosotros venimos a la Santa Misa pensando que nosotros estamos haciéndole un favor a Dios con venir a la misa. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Enseguida el sacerdote toma el cuerpo de Cristo y toma el cuerpo de Cristo, comulga y dice: el cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna en secreto, la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Y rito de conclusión, ya voy a ir un poco rápido porque ya se nos acabó el tiempo. Ya para terminar dice, después tiene lugar, viene la comunión, comulgamos. Después de que termina la comunión, vemos cómo el sacerdote purifica todos los vasos sagrados. Y fíjense que dije purifica y no limpia, ¿verdad? Porque el cuerpo del Señor no ensucia nada. El sacerdote purifica los vasos sagrados, enjuaga el cáliz con un chorrito de agua y después consume el agua. El pañito con el que el sacerdote hace este ritual se llama el purificador, y es con el que purifica pues todos los vasos sagrados para que no vaya a quedar ninguna partícula del cuerpo de nuestro Señor en alguno de ellos. Después de eso sigue un silencio, otro silencio sagrado, ¿verdad? El sacerdote se va a la sede y se sienta mientras nosotros estamos en oración. Mientras el sacerdote extiende las manos en la epíclesis, extiende las manos y dice que por la acción del Espíritu Santo, que ese pan y esa sangre se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Nosotros en ese momento también le pedimos al Espíritu Santo que así como está convirtiendo ese pan y esa sangre en el cuerpo del Señor, que también nos convierta a nosotros, que también convierta nuestro corazón. Esa debe de ser nuestra oración mientras el sacerdote está haciendo la consagración del pan y del vino. El poder del Espíritu Santo, dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde muestra los diferentes signos del Espíritu Santo: el agua, el aire y el fuego. En el del fuego dice, el fuego es el símbolo del Espíritu Santo que transforma todo lo que toca. Todo lo que toca. Entonces esa debe de ser nuestra oración en ese momento. Después dice: el Señor esté con ustedes. Después de ahí viene la última oración, que es la oración después de la comunión. Y el sacerdote dice, por ejemplo: infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad, para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Y luego: el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, y nos da la bendición en el nombre de nuestro Dios, como dije al principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. A lo que nosotros contestamos: amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y ahí termina nuestra celebración.